pasada, en que pues estas ecuaciones que tenemos por acá, esta que está acá, esta ecuación, la número 4, está ya expresada libre de soluto. Y nosotros lo que pretendemos generalmente es obtener cuál es la fracción a la que se está extrayendo el gas, en este caso el gas con concentración más diluida, eh, etiquetada en la ecuación número 4 como la fracción de A en la corriente B. En este sentido, entonces, si nosotros despejamos esta fracción molar libre de soluto, lo que vamos a obtener es la ecuación número 5, haciendo un poquito de álgebra, obtenemos la ecuación número 5, en donde esta ecuación pues se asemeja a una línea recta. Fíjate, Y es igual a mx más b, donde m es esta relación de líquido entre gas y b es todo lo que está dentro del paréntesis, mientras que x en este caso sería la fracción del soluto a la entrada, el líquido de entrada. Y esta línea recta pues es muy importante porque se considera la línea de operación. Por supuesto que cada línea de operación depende del tipo de sistema, de la combinación de sistemas. ¿En dónde? Pues debido a que los diferentes sistemas pues, van a tener distintos caudales de flujo y además pues las fracciones van a cambiar. Y ahí la diferencia entre los diferentes absorbedores y los diferentes sistemas de absorción. Acuérdate que todo está hecho esto para únicamente un solo componente. Y bueno, en eso nos quedamos en la videocápsula pasada, donde no se escuchó muy bien, y mencionamos por ahí el ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a resolver el día de hoy. Eh, Dice así: un soluto A va a recobrarse de un gas portador inerte B por absorción en un solvente. El gas que entra al absorbedor lo hace a una velocidad de 500 kg/mol por hora o kilomol hora, con una fracción de 0.3. Para el gas que sale del absorbedor, tiene una fracción molar de 0.01. El solvente entra al absorbedor con una velocidad de 1500 kmol sobre hora, con una concentración XA de 0.001. La relación de equilibrio es Ya es igual a 2.8 XA. Se puede considerar que el gas portador no es soluble en el solvente y que este último no es volátil. Y eso es bien importante porque aplica las condiciones que pues platicamos en la parte teórica. Y recuerda que, como ya lo mencioné, la sugerencia siempre es poder realizar tu diagrama de proceso. En este caso, vean, tenemos la corriente de entrada de líquido con baja concentración de soluto, entran 1500 kmol por hora a una concentración XA de 0.001. Esta concentración es fracción mol. Quede bien claro, ¿vale? Porque estamos manejando dos tipos de fracciones, la fracción mol y la fracción libre de soluto. Las fracciones que tenemos acá, tanto en líquido como en vapor, todas son fracción mol, con soluto. Tenemos también que el caudal de entrada de gas absorbedor es de 500 kmol hora y esta ya lleva una fracción de soluto de 0.3. Nos dicen también que esto va a salir, el gas ya, que ya pues ya se le ha quitado este componente, va a salir con menor concentración, a 0.01 de fracción. Y acuérdate que las fracciones en el gas se representan con las letras Y. Y nos dan algo bien importante, nos dan ya una relación de equilibrio. Esta relación de equilibrio es muy importante, pues porque nos va a ayudar con la obtención de las gráficas de equilibrio. Y bueno, este problema lo vamos a resolver de manera distinta. No lo vamos a resolver con ecuaciones aquí en diapositivas porque realmente eso a veces no nos da mucha ayuda. Leyendo las peticiones que han hecho en sus reflexiones, me he dado la tarea de modificar un poquito más el esquema, pues para que todos entendamos todo el proceso, ¿vale? Sea más fácil. Entonces, les voy a compartir una pizarrita en donde vamos a ir haciendo paso por paso y vamos a comenzar con lo siguiente. Primero,
Lo que tenemos que hacer primero es, como siempre, y se los he mencionado en todas en los ejemplos que hemos hecho con anterioridad, lo que yo recomiendo hacer siempre, pues, es tener una manera de visualizar nuestro proceso para saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, acuérdate, vamos a dibujar solamente un cuadrito que nos va a representar a nuestro sistema y pues vamos a representar la primera entrada. La primera entrada es de líquido A. Acuérdate que A para nosotros siempre va a ser entrada de líquido. Esta entrada de líquido lleva un flujo de 1500 kilomol por hora y la fracción en este líquido, no las del problema, esta fracción es de 0.001. Hay que anotarlo por acá. X de A en A es igual a 0.001. Ahí tenemos nuestro primer dato. ¿Qué otro dato nos da el problema? Que el gas que entra, con alta concentración de soluto, el gas portador, tiene un flujo de 500 kilomol por hora y ese gas va concentrado con una fracción de A en A de 0.3. Es bien importante que vayas identificando cómo se están etiquetando las variables para que no tengas problemas de interpretación. Tenemos también que la salida por aquí del gas ya desorbido, vamos a decirle así, ya sin alta concentración de soluto, únicamente nos dicen que la salida de A en B va a tener una fracción de 0.01 y recordar que acá abajo pues vamos a tener también un líquido en B, un líquido de salida, y aquí es un gas de salida. No se te olvide que todas las salidas las estamos etiquetando con la letra B, mientras que las entradas las estamos etiquetando con la letra A. Eso es súper importante para que vayamos identificando estas etiquetas. Ahora bien, lo primero que hay que hacer, y es lo más fácil, pues es recurrir a nuestros conceptos de balances de materia. Y en absorción se comienza principalmente, ojo acá, y se recomienda trabajar todas las ecuaciones con base libre de soluto. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que obtener como primer paso, voy a poner por aquí, como primer paso es obtener la cantidad de líquido que entra libre de soluto. O sea, literal, lo que vamos a obtener en este primer paso es el solvente a la entrada. ¿Ok? Porque queremos tener todo base libre de soluto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, nosotros sabemos que tenemos a la entrada 1500 kilomol por hora. Esto es completo, la mezcla completa, líquido, solvente y soluto. Y sabemos también que la cantidad de soluto lo puedo obtener yo multiplicando los 1500 por, voy a poner un puntito para que no nos confundamos, por la fracción molar de A a la entrada. Esto que está acá es la cantidad de soluto. Y esto que está acá es la cantidad de la disolución completa. Entonces, te das cuenta, pues ya es fácil determinar la cantidad de líquido solvente que entra, a la cual la voy a representar como una L con la rayita arriba. Esa L quiere decir líquido que entra sin soluto y que es constante, porque sabemos que ese líquido es cero volátil, no es volátil. Entonces, si restamos aquí 1500 menos 1500 por fracción de soluto en la entrada, obtendríamos pues esa cantidad de líquido que entra
sin soluto. Haciendo operaciones, pues nos quedaría que L va a ser igual a 1500. Esta multiplicación, pues lo que podemos hacer antes de multiplicar, pues es algo matemático para reducir las operaciones, y es la factorización. Hacemos 1500 de 1 menos XA en A, y L pues sería igual a 1500 por 1 menos 0.001, y esto me da un valor de L igual a, ya haciendo toda la operación, a 1498.5 kilomol sobre hora. ¿Vale? Ahí está. Y tenemos nuestro primer dato, este régimen de entrada de líquidos sin soluto, es decir, puro solvente. Es lo que está entrando aquí. Aquí está entrando eso, en esta parte. Ahora bien, ¿con qué otra corriente podemos hacer lo mismo? Pues podemos hacer lo mismo con la corriente de entrada de gas, si te das cuenta. Vamos a poder obtener la cantidad de gas libre de soluto que entra por la parte de abajo. Lo voy a etiquetar como V con rayita arriba, y eso lo voy a poder obtener pues haciendo lo mismo. En este caso nos quedaría 500 por 1 menos 0.3. Oye, profe, ¿por qué hiciste eso? Es el mismo proceso que acá arriba, nada más que nos estamos saltando algunos pasitos. Entonces, pues nos quedaría que el volumen, el flujo de gas que entra por el fondo es de 350 kilomol por hora. Ya tenemos otro dato. Los voy a ir poniendo asteriscos porque los vamos a ir utilizando. Tenemos por aquí otro dato. Hasta este momento, entonces, si te das cuenta, únicamente hemos obtenido los regímenes de flujo sin soluto, a las entradas. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que tenemos posibilidades, dado los datos que nos han dado, tendríamos la posibilidad de obtener, fíjate bien, tendríamos posibilidades de obtener la cantidad de la corriente de salida por el domo de gas. Es decir, el otro dato que tenemos es este que está acá. Nos están dando una fracción, la fracción de soluto A en la corriente de gas de salida es 0.01. Si tú recuerdas, por definición, nosotros podemos escribir que YA de B, la fracción de A en la corriente de salida de gas, esta es igual a, o sería igual a los moles de A en BB, los moles de gas en esta corriente de salida, entre los moles de la disolución completa, que serían los moles de A en BB, más 350 kilomol hora. Profe, ¿por qué estás sumando 350? Porque acuérdate, de estos 500 que hay acá, 350 kilomol hora corresponden a el gas portador. Y ese gas portador no es soluble en el líquido. Es decir, si aquí entran 350 de este gas como solvente, aquí salen 350 de solvente, que es este solvente gaseoso, solvente gas, más el soluto nos da la disolución completa. Y este sí es conocimiento básico. La fracción se obtiene dividiendo los moles del soluto entre los moles de la disolución completa. Por lo tanto, entonces, nosotros sabemos aquí que la fracción ya de Y a B vale 0.01, que es el dato que nos están dando, y esto va a ser igual a esto lo voy a llamar C, y esto pues obviamente es C, para evitar escribir tanto, C entre C más 350. Solamente le llamé C para tenerlo como variable, ¿ok? Pero sabemos que C es igual a los moles de A en la corriente de gas que sale por el domo de arriba. Haciendo álgebra, eso te lo dejo a ti, haciendo álgebra nos queda al final que C es igual a 35 entre 1 menos 0.01.
Hay que hacer álgebra, ¿sale? Con el objetivo de despejarse. Mueve ahí tus conocimientos de álgebra para obtener eso. El punto es que al final C nos da un valor de 3.49. Esto es kilomol hora. ¿Ok? ¿Qué significa ese 3.49? Pues que hay 3.49 kilomol hora y estos corresponden a los moles del soluto A en VB, donde VB es la salida de gas por el domo. ¿Ok? Acá arriba. Acá arriba. Sale. Entonces, si te das cuenta, pues ya tenemos bastantes datos, pero todavía por aquí hay una corriente que no ha sido especificada para nada. ¿Qué podemos hacer con esa corriente? Con esa corriente hay que considerar algo bien importante. ¿Por qué? Porque esa corriente, esta que está aquí, la vamos a poder obtener a partir del análisis del propio soluto. Fíjate bien. El soluto que entra por acá, disuelto en el gas, se va a transferir al líquido. O sea, parte de ese soluto va a absorberse en el líquido y va a salir por esta corriente. Entonces, de esos, fíjate bien, de estos 500, pon mucha atención en la entrada que está en la parte de abajo, la entrada de gas. Vamos a escribir aquí, en la entrada de gas, A, por el fondo, hay 500 kilomol hora de solución completa o de disolución. Pero ya sabemos que en esa corriente nosotros tenemos una fracción de 0.3. Y de A en A, de 0.3. Por lo tanto, si yo multiplico 500 kilomol hora por ese 0.3, yo voy a poder obtener la cantidad de soluto que está entrando por debajo de la torre. Es decir, aquí está entrando 150 kilomol hora. Esto es lo que está entrando de soluto aquí con su gas. Acuérdate que va disuelto en su gas. Pero si prestas mucha atención, en la parte de arriba obtuvimos que únicamente salen, la parte de arriba, fíjate, únicamente salen 3.49 moles de A. ¿Vale? Moles por hora, obviamente, kilomol por hora. Entonces, observa, si está entrando por la parte de abajo 150 kilomol hora de soluto y está saliendo por la parte de arriba 3.49 kilomol hora, ¿a dónde se fue el resto de soluto? ¿A dónde se fue el resto de soluto? En esta corriente de líquido de entrada no está, ¿estás de acuerdo? Porque esa corriente es del solvente que lo va a absorber. Entonces, por lógica, ese soluto se tuvo que haber ido al mismo líquido que está entrando, pero ya dentro de la torre, o sea, ya después del proceso de la absorción. Es decir, si tú restas 150 menos 3.49, vas a obtener el valor de soluto que hay acá. Haciendo esa operación, obtenemos un valor de 146.51 kilomol hora de soluto que está saliendo en el líquido ya absorbido. Es decir, se ha absorbido a ese líquido 146.51 kilomol hora. Y con ese dato, nosotros podríamos saber cuál es el valor de la fracción de A en la corriente líquida, aquí es X, perdón, X de A en la corriente de salida del líquido. ¿Cómo lo haríamos? Pues dividimos la cantidad de soluto que está saliendo en esa corriente, que son 146.51 kilomol sobre hora, entre la disolución. Y la disolución sería sumar el soluto,
que sería igual 146.51 kilomol hora, más el solvente. ¿Cuánto solvente sale acá? El mismo que entra acá, porque el solvente líquido no es volátil. ¿Cuánto solvente líquido entró ahí? Y ya lo obtuvimos. ¿Dónde? Acá. Entra 1498.5 kilomol hora. Entonces ponemos aquí más 1498.51 kilomol hora. De tal manera que la fracción A en B es igual a 0.089. Y ahí está. Te voy a resumir entonces todos estos cálculos que hemos hecho acá. Vamos a resumirlos ya en los datos que tenemos. De lo contrario, no vamos a tener ordenado los datos que vamos a utilizar en adelante. Entonces, vamos a dibujar otra vez nuestra columnita o nuestra etapa única y dibujamos la primera línea, que sería la entrada. ¿Qué tenemos en la entrada? En la entrada tenemos entonces la entrada A. Voy a subir un poquito más el lápiz. La entrada A es igual el flujo entero, el flujo completo. Vamos a escribir así. L de A, es decir, el flujo total de esa corriente son 1500 kilomol por hora. 1500 kilomol hora. Pero sabemos que líquido solvente o libre de soluto únicamente son 1498.51 kilomol hora. Sabemos también que de soluto, vamos a poner A para que sea más simplificado, de soluto A entra aquí 1.49 kilomol hora. Profe, ¿cómo supiste eso? Pues si 1500 es la solución total, menos 1489, que es el solvente, pues soluto es 1.49. Y sabemos que la fracción de A en esta corriente de entrada A es de 0.001. Esos son los datos que tenemos en la corriente de entrada de líquido. Vamos con la corriente que está por acá abajo y que esta va a ser la de gas. Acuérdate que siempre es a contracorriente estos procesos, pero bueno, aquí es para tener un mayor orden en los datos. En este caso, sabemos que el flujo de A de gas total son 500 kilomol hora. Sabemos también que únicamente de solvente entran 350 kilomol hora, eso ya lo obtuvimos en los procesos pasados. Si tienes duda, regresa al video para ver de dónde se obtuvo. Sabemos que de soluto A hay aquí 150 kilomol hora. Sabemos también que la fracción aquí de A en A, porque es entrada, es igual a 0.3. ¿Y qué más? Pues nada más. Del lado de las salidas, vamos a las salidas. Ahora tenemos una salida aquí de gas. Esta salida de gas ya sabemos que la cantidad de gas que sale aquí libre de soluto, o sea, puro solvente, son 350 kilomol hora. Sabemos que de soluto A aquí hay 3.49. Sabemos que la fracción con esos valores nos da de 0.01 y que además en total aquí la salida vale, bueno, aquí no es necesario poner A, aquí solamente es la salida de gas en B, B es la salida, acuérdate, pues es la suma de estos dos, o sea, 353.49 kilomol hora. Este también es kilomol hora. Y finalmente, la salida de líquido por la parte de abajo, esta de acá. Sabemos aquí que el líquido libre de soluto va a ser constante, es decir, también van a salir 1498.51 kilomol hora. Posteriormente sabemos que de soluto ya lo obtuvimos. Aquí se puede o va a salir 146.51. La cantidad total de flujo en B, de líquido en la salida,
pues serían 1645.02. Y sabemos que aquí la fracción de A en la salida líquida B, pues es igual a 0.0898, que fue lo que obtuvimos en pasos anteriores. Y ahí está. Esta es nuestra etapa, nuestro absorbedor, y estos son todos los balances de materia. Ahí ya están, ya se cumplió. ¿Y cómo lo podemos corroborar? ¿Cómo sabemos si este balance es correcto? Pues esto lo podemos hacer haciendo el balance global. ¿Cómo es esto? Pues la cantidad de A, de líquido A, que entra aquí en A. Ojo, más la cantidad, ojo esto con esto, este líquido es líquido total, es decir, soluto más solvente, más la cantidad de V que entra por acá, o sea, VA, la cantidad de gas que entra por abajo, debe ser igual a la cantidad de líquido en B, la cantidad de líquido que sale por acá, más la cantidad de gas que sale por B, la cantidad de gas que sale por este lado. Y entonces, pues hacemos la suma. ¿Cuánto entra aquí? Por arriba del líquido entra en 1500 kilomol hora. De gas por abajo, pues entran en total 500 kilomol hora. Digo, de aquí no hay mucha sorpresa porque es lo que nos daban de datos, pero el reto está aquí, que fue lo que calculamos. La cantidad de líquido B que sale, pues son 1645.02 kilomol hora, líquido que sale por acá, más la cantidad de gas que sale de este lado, que en total son 350 kilomol hora. Si hacemos la suma, pues aquí son 2000 kilomol hora, y esto es igual a, de este lado tenemos aproximadamente 1999 kilomol hora. Y esto pues es un aproximado. Obviamente por aquí hay que ser más estrictos en todos estos cálculos decimales para que pues nos dé exactamente. Pero pues esto es una aproximación bastante cercana. Quiere decir que sí hemos obtenido con bastante exactitud pues estos balances. Muy bien, ahora hay que recordar que lo que nosotros necesitamos, a ver si tengo espacio por acá, a ver por este lado, lo que nosotros necesitamos es construir una gráfica en donde se grafique una curva que sea de equilibrio y una curva que sea la curva de operación. ¿Por qué necesitamos eso? Esta gráfica nos va a ayudar a determinar parámetros como los platos teóricos que pudiéramos necesitar nosotros para poder hacer este proceso de absorción. Y este proceso de la obtención de los platos teóricos también se va a analizar en una videocápsula posterior. Pero no podemos llegar a ese punto si nosotros no sabemos construir estas gráficas a partir de todo lo que hicimos de este lado. Entonces, para llegar a construir estas gráficas necesitamos tener muy claro cómo construir en equilibrio y cómo construir las líneas de operación. Las líneas de equilibrio o las curvas de equilibrio se obtienen a partir generalmente de los datos que podemos tabular. Y datos que nosotros podemos considerar en un rango específico, en el rango en que está trabajando nuestro absorbedor. Es decir, tenemos libertad de seleccionar ese rango de datos y hacer nuestras tabulaciones. Pero la línea de operación no puede ser así. La línea de operación sí tiene un fundamento que se obtiene de la ecuación que vimos en la primera parte de la videocápsula, que es la ecuación número 5. Te la voy a escribir acá. La ecuación nos dice que la fracción mol libre de soluto en el gas del soluto a la salida va a ser igual a el flujo de líquido libre de soluto entre el flujo de vapor libre de soluto por la fracción de líquido libre de soluto del soluto A
en la corriente de entrada líquida más la fracción gas, molar en gas de a la entrada, menos el flujo líquido libre de soluto por la fracción mol de a la salida, en el líquido de salida, entre el flujo de gas libre de soluto. Y nosotros hemos dicho que esto es igual a una línea recta, tal como se escribió por acá. ¿Qué notas aquí? Te darás cuenta que lo que tenemos por acá son las fracciones libres de soluto. Por lo tanto, lo que hay que hacer antes de cualquier gráfica es la obtención de las fracciones libres de soluto. En este caso, la fracción libre de soluto del soluto A en la corriente líquida de entrada, la fracción de soluto de A en la corriente líquida de salida, la fracción de soluto en el gas, la fracción de soluto de A en el gas a la entrada, libre de soluto, y la fracción molar libre de soluto de A en el gas de salida. ¿Cómo obtenemos esto? Recuerda que de manera generalizada, lo voy a poner aquí, X de A, una fracción molar libre de soluto, la obtenemos dividiendo la fracción mol entre 1 menos esa misma fracción mol. Esta es la ecuación generalizada y nosotros vamos a partir de ella para sacar todas las fracciones molares. En este caso, la primera, que es XA en A, pues sería acá, 0.001, 0.001 entre 1 menos 0.001, que esto es igual a 0.001. Compruébalo. Pido que compruebes estas operaciones. Es lo que estoy haciendo en este momento. Aquí es importante tomar en cuenta los valores con sus correspondientes decimales. Tener muy en cuenta eso. Por aquí hay que revisar si es 0.001. Déjenme revisar súper rápido el texto del problema para no confundirnos. Líquido, ajá, 0.001, ¿vale? Y entonces, por aquí, ustedes calculen el valor correcto. Tenemos también la fracción de A en la entrada, en la salida B. En este caso es esta, la que está aquí, que tiene un valor de 0.0898. 0.0898 entre 1 menos 0.0898, igual a un valor. Calcular. Ahora vamos con las del gas. Es la fracción molar de el soluto A libre de soluto en el gas de entrada, es decir, aquí, 0.3. 0.3 entre 1 menos 0.3 es igual a, hay que calcularlo. Y finalmente, la fracción de A en el gas en la salida. Está aquí, 0.01. 0.01 entre 1 menos 0.01. Igual a. Y entonces, pues hay que calcular. Y aquí estoy anotando los valores que yo obtuve. De pues estas fracciones, ¿vale? Considerando que esta es sumamente pequeña, por acá. Ahora, pues ya teniendo esto, nosotros podemos escribir esta ecuación que tenemos por aquí. ¿Y cómo la escribimos? Pues sustituyendo todos los datos. Esos datos pues ya los tenemos. Esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera.
la fracción libre de soluto, la fracción, vamos a hacerlo más grueso para que se vea muchísimo mejor, la fracción libre de soluto de A en la corriente de salida de gas es igual a 1498.51 entre 350 por la fracción libre de soluto de A en el líquido, ¿vale? En el líquido, esta fracción libre de soluto en el líquido, debes tener mucho cuidado si comparas esta ecuación que estamos haciendo nosotros aquí con literatura, ¿ok? Esta, ojo, es la fracción ya libre de soluto, ¿sale? Del componente A en el líquido que entra, más, abrimos corchetes, 0.4285 menos 1498.5 por 0.986 entre 350. Oye, profe, ¿dónde está sacando esos valores? Compara la ecuación con todos los valores que tenemos por aquí y te debe dar esta ecuación de la recta. Esta es la variable independiente que nosotros vamos a poder estimar con base en los límites de absorción que tenemos en nuestro equipo. Haciendo ya las operaciones, pues nos quedaría que esta fracción va a ser igual a 4.281 de esta fracción más 0.006351. Y esta ecuación nos va a ayudar a obtener los puntos para construir la línea de operación. Mucho ojo con eso. Ahora bien, pues ya con esto tenemos prácticamente todo lo que necesitamos en cuestión de ecuaciones y te voy a mostrar súper rápido cómo me quedan construidas estas gráficas. Te comparto el siguiente archivo, la siguiente pantalla. Por allá la vemos. Tenemos entonces que estos procesos los tienes que realizar definitivamente en una hoja de cálculo. Esa es la única manera en que vas a poder realizar todo esto, pues, sin esforzarte de más. Y bueno, vamos a platicar. Fíjense, aquí lo que podemos determinar primero es la fracción en base mol, obviamente. La fracción molar, XA. Para obtener estas ecuaciones necesitas, para obtener estos datos, lo que necesitas es estimar, hacer una discretización de estos datos dentro de un límite superior y un límite inferior. Nosotros estamos tomando el límite inferior como 0.001. Pues estos datos tú los puedes determinar, conociendo cuál es el límite inferior y superior que tienes en todas tus fracciones líquidas. Te das cuenta, si nos regresamos, nuestras fracciones que tenemos acá, pues no pasan de esos valores que tenemos en esta columna de fracción líquida. Ahora, por otro lado, ya que tenemos entonces estos datos, yo te sugiero que hagas dos tablitas con esas fracciones. Y esto es muy importante porque, ojo, con esto, es necesario hacer dos tablas porque una tabla está destinada para la curva de operación y otra tabla va a estar destinada para la curva de equilibrio, tanto en base mol como en la base libre de soluto. Entonces vamos a comenzar con la curva de equilibrio, que es más fácil. Entonces determinamos nosotros los primeros puntos con una discretización que esté de acuerdo a tus límites de concentración. Es lo primero que tenemos que hacer. Posteriormente, con la relación de equilibrio, ¿cuál es, profe? Si te acuerdas, cuando presentamos el texto, ahí viene
que la relación de equilibrio es esta, y esta relación de equilibrio se da únicamente para fracción mol, con soluto, no es libre de soluto. Entonces, pues únicamente multiplicamos 0.28 por la fracción mol. Posteriormente, fíjate, estas dos que ya calculamos aquí, te la voy a subrayar en un fuertecito. La primera la estimamos nosotros a conveniencia, la segunda la obtuvimos con la relación de equilibrio. Ahora, eso es base mol. Base libre de soluto, ¿cómo se hace? Pues ya lo sabes. Recuerda que lo vimos. Base libre de soluto es, de manera generalizada, XA entre 1 menos XA. Y eso es para XA. Entonces, pues, haces esa operación, XA entre 1 menos XA. Y tendrías tú tu fracción mol libre de soluto para equilibrio. ¿Ok? Otra vez, para equilibrio. Oye, profe, ¿cómo calculo ya? Con el mismo proceso, que es dividir la fracción mol ya entre 1 menos ya. Los dos te van a graficar o te van a dibujar una curva de equilibrio. Simplemente que las primeras dos columnas están calculadas en base mol y las otras dos columnas están calculadas libre de soluto. Pero tanto las dos primeras columnas como las dos columnas posteriores son para curva de equilibrio. Y vamos para curva de operación, ¿cómo le hacemos? Primer paso, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo, estimamos a conveniencia los puntos de la fracción mol de líquido. Aquí lo tenemos, vean. Posteriormente, ojo, te vas a calcular la XA con la definición de libre de soluto, ¿ok? Que sería 1, XA entre 1 menos XA. ¿Qué haces después? Con la ecuación de la línea de operación, la metes aquí, esa línea recta, esa ecuación de la línea recta que obtuvimos, la metes en tu hoja, en tu celda, es la que obtuvimos, obsérvalo, ahí está. Y la variable independiente, pues va a ser esa XA libre de soluto que calculaste aquí. Esta XA es la que entra dentro de la ecuación de operación para obtener los YA. Oye, profe, ¿cómo obtengo los YA, pero en base mol, con base en la curva de operación? Lo que tenemos que hacer aquí es bien importante. Y esto lo tienes que hacer con álgebra. Tú sabes, y lo voy a compartir otra vez en la pizarrita, porque es importante, considero importante que lo hagamos. Tú sabes que el valor YA, voy a hacer por acá, el valor de YA mayúsculo, es decir, libre de soluto, lo obtuviste con la curva de operación. Ese valor lo obtuviste con la ecuación de la recta, con esta que está acá. Ahí está. Entonces, también está la definición de que este YA libre de soluto lo puedes obtener entre YA, entre 1 menos YA. Esta es fracción mol normal. Esta es fracción mol libre de soluto. Y entonces lo que tienes que hacer es de esta expresión, despejar YA, si se puede. Haz álgebra. Si haces eso, te quedaría que YA, fracción mol normal, es igual a la YA libre de soluto entre 1 menos YA libre de soluto, donde este y este se obtuvieron con la ecuación de operación, de ecuación de línea recta. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que, te comparto otra vez mi hoja de cálculo, ahí está. Lo que significa es que entonces tienes que esta YA que está aquí, la calculas justo con la ecuación que acabamos de obtener. Y así ya tienes todos tus datos. ¿Vale? No te vayas a confundir esta parte porque es bastante confusa, pero es muy importante no hacerlo. Entonces, ¿cómo graficamos las curvas tanto de operación como equilibrio? Pues primero graficas estos dos valores, estas dos columnas, en una gráfica, que son las curvas de equilibrio.
Y posteriormente, estas que están acá, en la misma gráfica, que son las curvas de operación, ¿sale? Esa gráfica nos queda aquí, vean. Esta serie de datos es la curva de operación en base mol y esta curva de datos, que es recta, es la curva de equilibrio en base mol. Para hacer la misma gráfica libre de soluto, gráficas estos dos y estos dos en una misma gráfica. Y lo tenemos acá. Vean cómo la primera curva, que es la línea de operación, está aquí. Y esta que está en la parte de abajo, que es la línea de equilibrio, está acá. Es decir, tienes que ser homogéneo. Es decir, lo que quiero transmitirte es que la curva de operación y la curva de equilibrio se deben de graficar en la misma base. Es decir, la curva de operación en base mol y la curva de equilibrio en base mol, o la curva de operación libre de soluto y la curva de operación de equilibrio libre de soluto. Se recomienda siempre hacerlo así, libre de soluto. Y este es el objetivo de esta primera actividad, que sepas cómo hacer estas gráficas. Tanto en la actividad número 2 es justamente en donde se tiene que explicar de manera muy explícita cómo llegar a este punto. Y este material, pues, te da todas esas herramientas. Espero te haya servido de mucho esta plática y si hay dudas, no olvides que me puedes contactar por los medios oficiales. Cuídate mucho.